Durante la antigüedad clásica, el arte permaneció casi inalterable hasta que los romanos conquistaron al mundo y fundaron su imperio sobre las ruinas de otros reinos. La historia del arte cambió su rumbo cuando Roma se convirtió en el principal imperio del mundo y más aún, cuando el cristianismo se estableció como su religión oficial. A partir de entonces, el legado que la Iglesia dejó a su paso conformaría un patrimonio artístico y cultural de suma importancia para la humanidad. Un extraordinario número de estas obras, coleccionadas a lo largo de 2000 años de historia, conforman la muestra Vaticano, de San Pedro a Francisco. Acompáñenme a recorrer el antiguo colegio de San Ildefonso para conocerla. El Vaticano no solo es el estado más antiguo del mundo, sino también uno de los que más han invertido en obras artísticas. Sin los lienzos de sus galerías, sin las esculturas de sus jardines y corredores, sin sus cúpulas pintadas al fresco, la historia del arte estaría incompleta. Y no solo la historia del arte, sino la historia en general, porque el espejo que bruñe el arte, más allá de fechas, nombres y lugares. Todo lo que olvidamos y todo lo que ignoramos pide socorro a gritos en las obras de arte, con cuya urdimbre tejemos nuestra vida y nos movemos por ella con mayor facilidad. Acceder a las colecciones vaticanas en nuestro país a través de varios objetos artísticos es todo un privilegio. Arquitecto, gracias por esta conversación. No, al contrario, gracias por acompañarnos y compartir con ustedes esta maravillosa exposición que reúne tesoros únicos que creo, como decíamos, se repiten solo exposiciones como esta una vez cada 25 años. Entonces, sobre todo veremos piezas históricas que dan cuenta de la construcción de ese estado, aunque hay guiños también en relación con el Estado mexicano. Acabamos de ver un espléndido cuadro que pesa 300 kilos. Exacto. Y que no tiene una técnica común en el arte. En esta exposición quisimos dar desde luego un gran peso a la presencia de las colecciones vaticanas. Un gran trabajo que habla también de la calidad museográfica de México y la confianza que nos tienen a este nivel en todo el mundo. Uno no pensaría que tengamos grandes tesoros del Vaticano en México, y sí, los tenemos. Nada más por decirte un par. Hay un relicario de San Pedro y San Pablo con fragmentos del cráneo de los cráneos de los dos santos que se conserva en el Museo Nacional del Virreinato y que fue un regalo ni más ni menos de Ignacio de Loyola a los jesuitas de México. Entonces, pues realmente una cosa que ni siquiera en el Vaticano tienen. Y otra pieza extraordinaria, pues es la que tú hacías mención, que es un micromosaico, una técnica espectacular de teselas, de pequeñas piezas, nada más para que nuestro público ubique. Es como si tratáramos de armar rompecabezas de piezas de 5 milímetros por 3 milímetros y por cientos de miles, para formar una pieza de más de 2 metros de largo. Fue un regalo que el Papa hizo a Maximiliano y a Carlota en el momento en que son nombrados emperadores de México. Entonces, una pieza también muy simbólica que se guarda actualmente en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Entonces también nos permite reconocer lo que tenemos o conocerlo porque no lo habíamos visto. Exacto, y no tenemos muchas veces oportunidad de verlos tan cerca. Por ejemplo, este gran cuadro, este micromosaico, aquí tienen la posibilidad de verla a escasos 50, 60 centímetros. Entonces yo creo que es también un gran logro, pero bueno, sin restar el 90% de esta colección, en la cual hay desde piezas romanas a piezas paleocristianas, a piezas medievales importantísimas. Bueno, para decir algo, pues tenemos un fragmento del Sayo de San Francisco de Asís, una reliquia que nunca había salido de San Juan de Letrán, que es la Basílica del Papa. Supongo que hay un guión, una guía que permite al visitante tener una idea. ¿Cuál es la idea que querían proyectarla
a los visitantes? Pues nuestro objetivo es que se entienda la importancia histórica de la construcción de la iglesia desde un momento tan difícil como fue que Pedro y Pablo, los apóstoles, dos de los apóstoles principales, además dos personajes fundamentales para entender la iglesia, porque si bien recordamos en la historia, Pedro es judío y Pablo no es, Pablo es romano. Entonces, es un converso y esto crea en un principio ciertas fricciones al interior mismo de la conformación de la iglesia, si podían aceptar a los gentiles, como se les llamaba en el momento, que se convirtieran a cristianos. Y finalmente se acepta y esto crea realmente el concepto de iglesia o eclesia, que quiere decir precisamente reunión, congregación. Pues muchísimas gracias y seguimos aquí. Desde el año 64 después de Cristo, en el que San Pedro muere en el circo de Nerón, hasta el cónclave que designó a Francisco como papa, la Exposición Vaticano, de San Pedro a Francisco, nos muestra un amplio recorrido por la historia de la cristiandad, conformada por grandes colecciones vaticanas con más de 180 piezas de artistas como Bernini, Tiziano, Venusti, Rafael y el Veronés, entre otros. Nos invita a descubrir tesoros que son patrimonio de la humanidad. Visítala hasta el 28 de octubre en el Colegio de San Ildefonso. Y la semana próxima los espero aquí, en Cultura Online. Secretaría de Cultura.